ustedes bienvenidos una vez más a su programa La Lira de Orfeo. El día de hoy, bueno, vamos a retomar un poco el tema de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, en el programa pasado, que estábamos hablando de luz, calor y sonido. En la clase anterior, cuando estuvo aquí acompañándonos Jorge, pues estábamos hablando de los tres aspectos de la energía, de la materia, de la conciencia y de la importancia de la vibración en cuanto a los diferentes estados vibratorios en los que nosotros nos encontramos pues precisamente para comprobar todo lo que es este conocimiento. Hoy vamos a retomar también un poco ese tema y a hablar de los 7 chakras, que son 7 diferentes vibraciones ya en nuestra constitución física. Para eso hoy contamos con la presencia de nuestro compañero y amigo Eduardo Tecillos. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Aquí visitándolos y a este estimado público que nos va a ver en esta ocasión. Bueno, pues vamos, como dices bien, vamos a retomar lo que es el tema pasado y vamos a hablar de la importancia que tiene la vibración, el sonido como tal. Fíjate que la importancia del sonido, que influye sobre nuestra psiquis, influye sobre todo nuestro sistema nervioso y en consecuencia influye también sobre nuestros órganos internos. Entonces esto es una consecuencia de que a través de los tiempos el sonido ha tomado una relevancia importante y ha estado expresado en todas las culturas, ¿verdad? Recordemos un pequeño pasaje bíblico en la cual, si no mal recuerdo, eran en las murallas de Jericó, en la guerra de Josué 6:20, la batalla de Jericó. Sí, de aquella, bueno, textualmente la Biblia dice: entonces el pueblo gritó y tocaron las cornetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó con gran estruendo y el muro se derrumbó. Esto es algo realmente interesante, Eduardo, porque todos nosotros sabemos que en base a lo que estuvimos viendo, de que todas las cosas tienen una vibración. Hermes Trismegisto nos decía en uno de sus principios herméticos, el principio vibratorio, dice: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todo tiene una vibración, todo tiene un movimiento. Incluso esta mesa que pudiera parecer aquí inerte, o la pared incluso, que parece que no se mueve, pues sus partículas subatómicas obviamente están en movimiento. Y la velocidad de ese movimiento, que está dado por la conciencia, que es la vibración, es la que va a generar a la energía transformarse en materia. Eso lo veíamos la clase pasada. Y bueno, pues esa vibración que nosotros tenemos puede ser alterada a través de la conciencia. ¿Qué pasaría, Eduardo, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos esa capacidad de acrecentar nuestra conciencia? ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, algo muy importante que acabas de tomar, ¿verdad? El pasaje que acabas de leer decía que la muralla se derrumbaba, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros hablamos de las enseñanzas gnósticas, tenemos que ver más a fondo lo que son las letras de los textos sagrados, ¿verdad? No irnos nada más básicamente con lo que dice textual, o como dijera a letra uno, muerta, como a letra muerta, exactamente. Entonces, cuando dice que la muralla se derrumbó, y como tú lo decías, los estados de la materia en los cuales son diversos, ¿verdad? El sólido, el líquido, el gaseoso, en el cual en el sólido pues nosotros no podemos ver un movimiento aparente de las partículas o de sus átomos, más sin embargo están en constante movimiento en esos choques de electrones que están sucediendo de instante en instante. Y sin duda alguna, cuando nosotros alteramos esa vibración de esa materia, pues pueden suceder cosas extraordinarias. Recordamos nosotros a las cantantes estas, no recuerdo cómo se les llama, sopranos o mesosopranos, que tienen una voz muy aguda y que anteriormente se tenía la creencia de que ponían la copita y a través de su voz podían romper esa copa, ¿verdad? Se le daba lo que se le llama en la nota síntesis de esa materia. Y obviamente nosotros, cuando empezamos a desarrollar nuestra conciencia, cuando nosotros empezamos a acrecentar nuestra conciencia, nuestro cuerpo empieza a cambiar de estado vibratorio. Obviamente nosotros podemos realizar ese cambio de estado vibratorio cuando en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio laboratorio, nosotros empezamos a cambiar nuestras vibraciones. Y bueno, ¿cómo sí, ves? Realmente, bueno, eso que dices es bastante interesante, porque por ejemplo en este caso, en lo de la muralla, ciertamente se utilizaron unas trompetas, que ahí lo que sucedió fue una resonancia. Todos nosotros y todas las cosas tenemos algo que se conoce como el sonido anahat, lo que tú llamas la nota síntesis, que es el conjunto de todas nuestras partículas subatómicas girando. Tiene una vibración, tiene un sonido. Nosotros tenemos un sonido, el micrófono tiene un sonido, el cristal de esta mesa tiene un sonido, todo, hasta la computadora que tengo aquí, tiene un sonido. Nosotros, al tener esa vibración también, si alguien, nos dicen los maestros, si alguien tuviera la capacidad de dar con la nota síntesis de nuestros cuerpos y sostenerle el tiempo suficiente,
pasaría con nosotros lo mismo que pasa con las copas de cristal que mencionabas tú. Cuando la cantante hace vibrar tanto esa copa que el cristal, ¡pum!, se rompe. Que de hecho eso es lo que pasa cuando nosotros fallecemos, cuando nosotros morimos. Ya hablaremos en un programa que viene más adelante llamado El Rayo de la Muerte. Hablaremos cómo es que uno desencarna, cómo uno lo separan del cuerpo. El caso de esto que nosotros estamos hablando ahora mismo, pues es muy interesante y ya ha sido analizado incluso científicamente. Para aquellos que sepan un poco de música, tal vez les suene mucho algo que se conoció como el sonido 13. El sonido 13 fue inventado, descubierto, como lo quieran llamar, por un músico allá en San Luis Potosí hace unos cuantos años. Y se dice que cuando él tocaba esta nota con los instrumentos que él tocaba, que morían los pajaritos. ¿Por qué? Pues porque les daba la nota síntesis a los pájaros y morían. Otro caso muy particular sucedió en Estados Unidos. Eso lo pueden investigar ustedes en internet. Eso sucedió en unos pueblos donde tienen grandes ganados y tienen ranchos y tal. Resulta que un niño se agarró llore y llore, y que con los gritos de ese niño mató a toneladas de cabezas de ganado, con el simple hecho de gritar, porque les dio en la nota síntesis. Nos dice el maestro Laxmi que el día que una persona sea capaz de desarrollar su propia nota musical, de la que estamos hablando, mediante una transformación física interna, se unirá con Dios. Todos estos programas que los que nosotros hemos venido hablando de la importancia del despertar de la conciencia, y bueno, ya estamos dando ciertas técnicas y prácticas para el uso de la misma, pues nos llevan a el dominio de nuestra vibración, porque la vibración está en función de la conciencia y una dimensión está en función de la vibración, o sea que dimensión y conciencia es lo mismo. Para que nosotros podamos despertar nuestra conciencia, nuestro estado vibratorio se vaya haciendo cada vez superior, se hace indispensable la muerte del ego. ¿Qué me dices de esto? Así es, mira, cuando uno va despertando la conciencia tiene que ir cambiando radicalmente su forma de pensar, de sentir y de actuar en beneficio de la humanidad. Me pareció muy interesante lo que mencionabas hace un momento, de las notas claves que se han ido redescubriendo, ¿verdad? Porque no es nada nuevo. Recordemos la palabra que decías, ¿verdad? Ese sonido anahat, que nos suena un poco a esos términos hindúes. Recordemos a la cultura hindú cuando en aquellos tiempos las personas se dedicaban a vocalizar, a mantralizar, a hacer diferentes estados vibratorios. Y bueno, esos estados vibratorios, como tú decías, ese sonido anahat, ellos le llamaban el kundalini, el despertar del kundalini. Más sin embargo, dentro de todas esas notas claves, que cuando una persona logra desarrollar su propia nota clave, se une con Dios, pues ha estado presente en todas las culturas. El venerable maestro Samael, en uno de sus libros, comentaba que allá por Oriente Medio había un derviche, una persona que tenía un instrumento con unas cuerdas con la cual daba la nota clave de ciertas personas y podía producirles diferentes enfermedades o diferentes transformaciones en la materia de la persona. Recordemos aquí los cantos sagrados que se hacían en todo Mesoamérica, ¿verdad? No olvidemos ni dejemos de lado lo que es la cultura serpentina de aquí, de todo América Latina y Norteamérica, en los cuales los cantos sagrados eran de mucho poder y que servían para que la persona hiciera una unificación con Dios. Obviamente aquellos que se encargaban de esos cantos sagrados pues eran personas que se dedicaban en el despertar de la conciencia, en esa unión con Dios. Entonces obviamente desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que la raza humana surgió, existen este tipo de vibraciones que son especiales y específicas para unirse con Dios, y entonces pues son cosas que la ciencia oficial de estos tiempos pues va volviendo a redescubrir o va retomando, ¿verdad? Cosas que en épocas antiguas pues ya se conocían. Así es. Y bueno, hablando un poco de lo que dices tú, de lo que es el dominio de la vibración, pues resulta que hay vibraciones en todas partes y la música es de hecho una vibración. Muchas veces cuando uno se encuentra en un estado vibratorio denso, por ejemplo la melancolía, la tristeza, la amargura, ¿qué es la música que tú sueles escuchar? Pues la música que sueles escuchar es José José, Luis Miguel de Las Tristes, Paquita la del Barrio. ¿Cuál otras canciones? Fíjate, antes de proseguir con las canciones, rememorando un poco lo que decíamos al principio del programa, ¿verdad? Decíamos que la vibración influye en los estados psicológicos de la persona.
como tú bien lo decías, cuando una persona está triste, pues no va a estar... habrá personas que estén escuchando rock pesado, ¿verdad? Habrá personas que estén escuchando cumbias, pero regularmente, como tú lo decías, nos pasamos a canciones o a música que refleje nuestro estado psicológico, como tú lo decías. Se me viene a la mente las canciones rancheras, ¿verdad? Que antes era lo que más influía aquí. También los boleros, y si uno está deprimido por amor, pues se escucha canciones que tengan que ver con lo romántico y todo eso, ¿verdad? Entonces ese estado vibratorio que perjudica nuestra psiquis está dado porque también en nuestra psiquis pues habita eso que se llama el agregado psicológico, ¿verdad? Y que es lo que estamos llamados a nosotros eliminar para poder avanzar en ese despertar de la conciencia, como tú bien lo decías. Entonces es bueno que la gente vaya viendo que, por ejemplo, ahí nosotros en lo que es también en la ley de vibración de Hermes Trismegisto, él nos decía, si quieres cambiar un estado vibratorio por otro, pon en funcionamiento un estado vibratorio diferente. Si yo estoy triste y estoy melancólico, pues no me voy a poner a escuchar ese tipo de canciones. No, mejor voy a escuchar canciones que alegren al alma, canciones más movidas, ¿sí? Para cambiar el estado vibratorio que nosotros tenemos. Y bueno, dentro de las instituciones gnósticas, ya dentro de lo que es este conocimiento, pues nosotros damos ciertas prácticas y técnicas para que uno vaya aprovechando ese tipo de vibraciones, porque las vibraciones nos influyen en todas partes a donde vamos. No es la misma vibración que tú vas a tener, por ejemplo, en un estadio de fútbol, que a tener allá en la montaña tú solo. Obviamente son densidades distintas. No es lo mismo que te metas a una discoteca en la noche donde se consumen drogas y se baila música muy pesada y se hace mucho tipo de cosas, que ya la gente después termina ebria y tal. No es lo mismo eso que a meterte a un templo de oración, por ejemplo. La vibración que se mueve es distinta y las psiquis de las personas que se mueven en un conjunto también son diferentes. Entonces, si nosotros queremos aprender a cambiar los estados vibratorios de nuestra propia conciencia, vamos a ayudarnos de algo que se llama mantram, o que nosotros conocemos como mantrams. ¿Qué son los mantrams, Eduardo? Bueno, nos basamos en lo que dice el venerable maestro Samael y también lo que dejan los antiguos hindúes, ¿verdad? Mantra se conoce como palabra de poder. Mantra es un conjunto de palabras o letras o combinaciones que tienen cierto poder vibratorio, ¿verdad? No porque de repente uno diga una palabra se va a parecer un objeto, no, de ninguna manera, sino que hacen que el estado vibratorio de la persona cambie y mejore y se predisponga para hacer diferentes actividades, ¿verdad? Si de repente nosotros tenemos un estado de pánico, podría haber un mantra que nosotros predispongamos para dejar ese estado vibratorio de miedo y predisponernos a hacer entrar en otro estado vibratorio, ¿verdad? Si vamos a entrar a un templo de oración, pues habrá algún mantra que serene nuestra mente y que nos ayude a nosotros a seguir adelante en ese estado meditativo, ¿verdad? Entonces cada mantra tiene diferentes funciones porque esos mantras, esas combinaciones de palabras hacen un estado de cambio vibratorio en nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Sí, el otro día hablábamos de unos experimentos que, por ejemplo, hacía Masaru Emoto, un japonés, agarraba agua destilada de un río, la ponía en unos contenedores plásticos o de cristal y les ponía palabras distintas como odio, amor, gracias, respeto, bondad, también ponía cosas malas. Y también les ponía diferente música, ¿no? A algunos les ponía música clásica, a otros les ponía heavy metal, a otros les ponía otro tipo de música. Entonces congelaba el agua y después la cortaba y la analizaba con microscopios y veía que de acuerdo a la música que le pusiera o a la palabra que pusiera, los cristales eran diferentes. Los que hablaban de virtudes y de bondad y de amor eran puros cristales hermosos. Y los que hablaban de odio, de tristeza, de amargura y se les ponía música muy densa, eran deformidades que saltaban a la vista. Entonces, si esas vibraciones actúan en esa agua, imagínate las vibraciones que actúan en nosotros, porque nosotros somos un 75% de agua. Y esas vibraciones estamos hablando ya sea de lo que una palabra causa en ti, lo que una música causa en ti, lo que el estado de una persona causa en ti incluso. ¿Qué pasa cuando llega una persona, por ejemplo, Eduardo, y te dice: ay, Eduardo, es que a mí me va todo mal, es que todo me sale mal, no logro conquistar nada, no, todos mis proyectos
se van para abajo, todo mundo me odia. Es una persona que tiene en su nivel vibratorio demasiada densidad. Si uno no está preparado para contrarrestar eso, pues esa densidad te la pasa a ti. ¿O no? Fíjate que haciendo un poco de memoria, trayendo un poco de recuerdos a esta memoria, creo que a todos nos ha sucedido, ¿verdad? Que de repente llega el amigo, el vecino, etcétera, de persona, y llega y te contagia de ese estado vibratorio, y tú quedas agotado, quedas sin esa energía, incluso quedas con esa misma mentalidad, y empiezas a recordar tus estados derrotivos, ¿verdad? Todos los eventos que te han sucedido, en los cuales te han ocurrido desgracias, en los cuales uno dice, bueno, ¿por qué no he progresado más? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo un buen carro, una buena casa, etcétera, etcétera? Y caso contrario sucede cuando llegan esas personas con un ánimo elevadísimo, ¿verdad? Que dicen, híjoles, mira que me acaba de suceder esto y que todo va bien, y etcétera, etcétera. Y uno también queda impregnado en ese estado psicológico y en ese estado emocional también, ¿por qué no decirlo, verdad? Por el momento de esa misma vibración con la persona que llegas. Y como bien lo decías, el agua es un estado o una parte de la materia que sirve como medio de transmisión, y obviamente uno capta eso porque, como tú bien lo decías, somos aproximadamente el 75% de agua, y en nosotros también se forman esos cristales. Obviamente que nuestra sangre no está congelada, ¿verdad? Pero ese medio receptivo pues se va cargando de todas esas energías, ya sean positivas o negativas, que normalmente son negativas, porque es más la gente que se acerca a ti pidiéndote ayuda o diciéndote que está mal, que la gente que dice, no, es que a mí me va siempre todo maravillosamente, que nosotros tendríamos que ser así, aunque te vaya mal, ¿no? Aunque no te salgan las cosas, aunque no te llegue el dinero, vienen y te preguntan, ¿cómo estás, Eduardo? No, pues es que yo estoy de lujo, solo estaría mejor si tuviera un gemelo. ¿Por qué? Pues porque habría dos como yo en este mundo. La felicidad es un estado vibratorio, la tristeza también lo es, el enamoramiento incluso es un estado vibratorio también muy sublime. Por eso a veces las personas dicen, cuando están enamorados, uy, yo camino en las nubes, todo lo ven color de rosa, el tiempo pasa de volada. Que en la conferencia pasada, en la clase pasada decíamos que el tiempo también dependía de la vibración, porque tú cuando estás en un estado denso, el tiempo pasa muy lento. Fíjate, ahorita que tocaba lo del enamoramiento, ¿no? Al enamorado le suceden los dos eventos: que el tiempo pase demasiado rápido o que pase demasiado lento. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y en qué momento sucede eso? Cuando estás con la pareja pueden pasar horas, ¿verdad? Y te dices, ¡y qué rápido se pasa el tiempo! Pero cuando estás lejos de la pareja que estás enamorado, entonces dices, híjoles, pasa demasiado lento el tiempo, pero demasiado lento. Ya quisiera que fuera mañana para estar otra vez con ella o con él, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Entonces vemos que a los enamorados pues les toca pasar por esos dos mismos estados vibratorios, y como decíamos, el tiempo es relativo, ¿verdad? Ahí demostramos que el tiempo es relativo, porque aunque pues nosotros podamos medirlo con un reloj, pues el reloj no es medio del tiempo. Y eso lo decía Einstein, tenía una gran verdad, una gran razón: el tiempo es relativo, y el tiempo está determinado por la conciencia, por el factor C, que viene de celeritas o aceleración, que la clase pasada decíamos, es la conciencia la que va a determinar a la energía transformarse en materia, y también mueve lo que es el tiempo y el espacio. Cuando editemos estos programas, ahora mismo estamos en vivo, Eduardo, pero cuando lo editemos vamos a poner en los cortes ciertos mantras, cómo ustedes los tienen que vocalizar para que los vayan practicando en su casa. El maestro Samael recomienda que este tipo de vocalizaciones que vamos a enseñar pues se hagan por lo menos una vez al día, por lo menos unas 7 veces, por ejemplo en el caso de los chakras, de los que vamos a empezar a hablar ahora, que se vocalicen, porque cuando nosotros aprendemos a controlar a voluntad esa vibración por medio de las vocalizaciones, vamos a generar en nosotros estados diferentes de conciencia. Y muchas veces no, siempre, el estado de conciencia en el que nosotros nos encontremos va a determinar si salimos bien de un problema o si no salimos bien de un problema. Vamos a generar o si definitivamente ni siquiera salimos. Fíjate, en cuanto a lo que decías de los problemas, ¿verdad? Considero poner mejor como eventos, porque todos los días estamos sometidos a diferentes eventos, y de acuerdo a la vibración que nosotros tengamos en ese estado emocional, psicológico, entonces es como nosotros vamos a superar esos eventos, ¿verdad?
Los problemas, pues a veces uno se queda bloqueado con eso, esperando que sean problemas económicos, sentimentales, familiares, de tránsito, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, los eventos pues suceden de día en día, de instante en instante. Esos eventos suceden todo el tiempo, continuamente, y depende de nuestro estado cómo nosotros podemos cambiarlos. Y bueno, no sé si empecemos de una vez con los chakras para dar continuidad a lo que estamos hablando. Exactamente. Bueno, pues resulta que la palabra chakra, que es del sánscrito, significa rueda. Son los sentidos internos, nos dice el maestro. Cada uno de los chakras es un vórtice, es un disco de energía correspondiente al cuerpo astral. Los chakras también se conocen como las 7 iglesias de la Biblia o los 7 sellos del Apocalipsis. Ya hemos venido hablando y diciendo que uno no puede agarrar estos textos sagrados y leerlos y creer que son así. Por ejemplo, cuando se habla de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, de Éfeso, de Tiatira, de Filadelfia, no son realmente construcciones que estuvieron en algún momento en algún lugar. No, estaban hablando de los chakras que forman parte de nuestra constitución interna. Ya llegará el momento en el que nosotros hablemos de los diferentes cuerpos del diagrama interno del hombre. Pero es bueno que sepan que los chakras, por ejemplo, porque mucha gente piensa que están en el cuerpo vital, pero no es así. Los chakras están en el cuerpo astral. En el cuerpo vital lo que hay es algo que se conoce como nodos, nos dice el maestro Samael, que es una especie de conductos que ellos van, digamos, densificando la energía que va entrando a través de esos discos o esos vórtices que son los chakras. O sea, por ejemplo, hablar un ejemplo del chakra Ajna, que es el de la clarividencia, el tercer ojo que nosotros tenemos aquí. Imaginen ustedes, los que nos están escuchando, que este cuerpo físico que ven aquí tiene otro doble, que es el cuerpo vital. Ese cuerpo vital es lo que la gente conoce como el aura. Realmente no es muy difícil ver. Si ustedes ponen su mano, por ejemplo, hacia el cielo y se quedan fijamente viendo, van a empezar a ver cómo en el contorno de sus manos se empieza a ver como una luz. Si ustedes siguen, esto es una práctica, si ustedes siguen practicando esto, si siguen observando, va a llegar el momento en el que van a empezar a ver colores. Eso sería el cuerpo vital. Ese está encargado de recibir las energías de los elementos para sostener el cuerpo físico. Después de ese cuerpo vital que me rodea, viene el cuerpo astral, que es con el que nosotros en la quinta dimensión salimos a lo que es el astral, el mundo de los sueños. Ahí donde podemos encontrarnos con nuestras personas fallecidas y hablar con ellos, etcétera. Muchas propiedades tiene esa dimensión, ya iremos hablando de eso en las conferencias que vienen adelante. Pues es el cuerpo astral el que con esos vórtices absorbe esa energía. Los nodos del cuerpo vital van densificando esa energía y después llegan a nuestras glándulas de secreción interna para formar las hormonas. Las hormonas que salen de estas glándulas es la energía que se fue absorbiendo por el astral, densificando por el vital y viene y se transforma en las hormonas, que son las que sostienen a nuestro cuerpo físico. Fíjate todo lo que conlleva, ¿verdad? De acuerdo a la experimentación que uno va teniendo y de acuerdo también a la experimentación que las personas en esa forma científica de demostrarlo se va obteniendo. Recordemos que los chakras no es nada nuevo, es algo que viene desde hace aproximadamente unos 5.000, 6.000 años, incluso mucho más atrás. 5.000, 6.000 años son las fechas en que se tienen algunos registros de textos sagrados, sobre todo en la India, ¿verdad? A través de eso que se llamaba el yoga, que todavía se sigue dando el yoga, pero que se ha diversificado en diferentes corrientes, e incluso dentro del mismo yoga, pero que sin duda los chakras están presentes en todas las personas, no nada más en las personas de Oriente, ¿verdad? Cuando tú comentabas acerca de que los chakras estaban en el cuerpo astral y que después en esos nodos o nadis, que son pequeños puntos que van densificando esa energía, los textos sagrados hablan de que hay más de 5.000 nadis en el cuerpo. Y básicamente los chakras, que son esas ruedas de energía, pues tenemos bastantes. Sin embargo, los principales chakras que tenemos son 7, ¿verdad? Son 7 chakras. Decíamos que los chakras, a pesar de que esta palabra viene de Oriente, sobre todo de la India, pues no ha sido exclusiva de aquellas razas o de aquellas regiones. Como tú lo decías,
hace un momento, en la Biblia se nos habla de 7 iglesias, ¿verdad? O 7 sellos del Apocalipsis, que cuando se rompe el sello se despierta esa iglesia. Y realmente los hebreos también sabían de la existencia de estos centros energéticos. Simplemente que siempre en los textos sagrados se habla en una forma de parábola o en una forma de fábula, para que el conocimiento no quede totalmente descubierto hacia todas las personas. Para que ¿verdad? no sea profanado. Para que no sea profanado, exactamente. Los textos sagrados deben de tener un cierto nivel de entendimiento en la persona, debe tener un cierto nivel de conciencia. Por eso, a pesar de que los textos sagrados están disponibles para todos, no cualquiera los puede entender. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos chakras, vamos a hablar de centros energéticos que existen en nuestro interior, que probablemente nosotros no podamos ver, pero que sí se va a ir viendo cuando nosotros hacemos esa práctica de la mano. Incluso está demostrado por un experimento hubo unas personas en Estados Unidos que se llamaba el matrimonio Kirtland, que hizo una fotografía. Y con la máquina Kepler. Exactamente, una cámara con unos filtros que lograba captar una cierta energía alrededor del cuerpo. Y obviamente conforme nosotros vayamos despertando esos centros energéticos, esos chakras, la forma energética, el color de esa forma energética va cambiando y se va acrecentando también. Entonces esos 7 centros, pues vamos a nombrarlos a continuación. Decíamos que son 7 centros importantes, ¿verdad? El primer centro se le conoce como Muladhara, el segundo centro se le conoce como Swadhisthana, el tercer centro se le conoce como Manipura, el cuarto centro se conoce como Anahata, el quinto centro se conoce como Vishuddha, el sexto es Ajna y finalmente tenemos al séptimo, que es Chakrara. Entonces, esos centros que están dentro de ese cuerpo astral también tienen una representación física, como tú decías, se va densificando y obviamente debemos de saber en dónde está en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es ahí donde nosotros los vamos a buscar y es ahí donde nosotros tenemos que concentrar cuando tengamos que decir esos mantras o esas palabras que nos ayuden a que esas ruedas energéticas se activen, porque resulta que como estamos tan densos, como estamos inmersos en diferentes cuestiones de la vida social, de la vida pública, entonces todos esos centros se van parando, se van agotando. Esto es semejante a un motor eléctrico o a un motor mecánico o de combustión. Cuando a ese motor no se le da uso, ¿qué sucede con ese motor? ¿Qué sucede con esas piezas que no se usan? Se descomponen. Se empiezan a oxidar, ¿verdad? Se empiezan ahí a poner zarrosas y pues pierden propiedades, dejan de girar. Entonces así tenemos nosotros los chakras. Y bueno, no sé si quieras a dar un complemento de esto. Sí, bueno, pues en lo que estabas diciendo hace un momento, fíjate que me llamaba la reflexión lo que decías de no profanar la sabiduría, ¿no? El conocimiento. Ciertamente el conocimiento está ahí para todos, pero únicamente aquellos que están preparados para saber lo que ese conocimiento significa llegan a la sabiduría. Tenemos, por ejemplo, que la Biblia, los textos sagrados, todo lo que viene ahí, todos los textos esconden una sabiduría de fondo, pero la gente no los puede ver, porque pues nadie se los enseñó, y otra, se necesita de un conocimiento previo para poder descifrar todos esos mensajes. Por ejemplo, en el Apocalipsis 14:1 dice: y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Esto nos llama mucho a la reflexión, porque pues hay muchas religiones por ahí que dicen que los que se van a salvar son 144,000 personas, y casualmente las 144,000 personas que se van a salvar son los que pertenecen a su religión. Fíjate lo interesante, y antes de que me gustaría que explicaras esta parte de los 144,000, pero antes veíamos esta pequeña frase, ¿verdad?, del texto del Sagrado de la Biblia. Y me recuerda también a aquella persona que en algún tiempo llevó el nombre de Salomón. Salomón, recordemos que era un rey sabio, ¿verdad? El sabio Salomón. El sabio Salomón, al que se le dio un conocimiento increíble, o Dios le despertó ese conocimiento increíble. Esa persona, al igual que muchos grandes iniciados, muchos grandes maestros, empezaron a despertar su conciencia. Y por eso es que los textos sagrados, como este texto que acabamos de leer,
pues sabían exactamente qué era lo que llevaba de fondo, que es exactamente lo que nos vas a explicar ahorita, ¿verdad? ¿Qué significan esos 144,000 personas que son salvadas y que tienen su nombre, el nombre de su padre escrito, ¿verdad? Sí. Pues es algo interesante y realmente pues me gustaría que lo compartieras. Sí, bueno, resulta que los chakras de los que estamos hablando, los que acabas de nombrar, están distribuidos, ahora vamos a ver la distribución, alrededor de lo que es la columna vertebral. La columna vertebral, para los entendidos, tiene 33 vértebras. Esas 33 vértebras vienen a ser representadas por los 33 años en los que murió el Cristo en la cruz. Deben saber los que nos escuchan que Jesús el Cristo, el maestro Yeshua ben Pandira, no murió a los 33 años. Cuando lo crucificaron tenía más de 50 años. Pero se dice 33 porque es simbología. Eso significa que él logró conquistar las 33 cámaras secretas que hay en la columna vertebral. Son los 33 grados de la masonería oculta. Igual después algún masón me llama y me dice, hey, pero ¿por qué estás hablando de esos misterios tan así? Fíjense que todos los que conocemos y los que no hayan conocido, los invitamos a que vayan, las pirámides de Teotihuacán. Resulta que esas pirámides es la representación de un cuerpo físico. Ahí se enseñaba a los hombres convertirse en dioses. Lo que es la calzada de los muertos viene a representar la columna vertebral. De hecho, si ustedes prestan atención y ven, ahí se ve claramente como antes había agua ahí, porque hay unas escaleras, por debajo unos como tunelitos donde pasaba el agua. Alrededor de esa calzada de los muertos hay 33 cámaras, 33 salones, 33 aulas donde se les enseñaban diferentes misterios a los iniciados que iban ahí. La primer pirámide, que está hacia abajo de lo que es el cuerpo, viene a formar la pirámide de Quetzalcóatl, que es la serpiente ígnea de los mágicos poderes. Esa serpiente que va ascendiendo por el canal medular de los arrepentidos, nos dice el maestro Samael, y va despertando los chakras. Después llega a la pirámide del sol, que es la representación del corazón, y más arriba la pirámide de la luna, que es la cabeza. Eso es la ascensión del Kundalini, de Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Y bueno, ya para darle explicación a lo que son los 144,000, resulta que cada uno de estos chakras se le otorgan ciertos números de pétalos. Por ejemplo, los voy a nombrar así como los nombraste tú. Al chakra Muladhara le corresponden 96 pétalos, al chakra Swadhisthana 16 pétalos, a Manipura 12 pétalos, a Anahata 10 pétalos, Vishuddha 6 pétalos, Ajna 4 pétalos. Si nosotros sumamos todos estos pétalos, nos da la fabulosa cantidad de 144. Si los multiplicamos por los 1000 pétalos de Sahasrara, que es el de la coronilla, pues entonces ahí tenemos 144,000. Esos 144,000 no son 144,000 personas, no. Quiere decir que son aquellos que han logrado levantar el Kundalini, despertado los fuegos sagrados, han puesto en activación sus chakras y han llegado al de la coronilla. El de la coronilla, que es el de la polividencia, ahorita los vamos a nombrar, las capacidades que tiene cada uno, es esa llama que se les ve a los santos, o que les dibujan a los santos encima de la cabeza. Quiere decir que han alcanzado un grado tan elevado del despertar de la conciencia que obviamente se salvan, pero se salvan ellos mismos. Si nosotros todavía somos de la idea que creemos que Jesús el Cristo murió hace 2015 años por nosotros, pues ya va siendo hora que vayamos cambiando esa mentalidad, ¿o no, Eduardo? Fíjate, claro que sí. Decíamos hace un momento, ¿verdad?, casi al inicio del programa, que cuando empezamos a hablar de los chakras, que esta ciencia no era exclusiva de tierras orientales, ¿verdad? Que así como ellos conocen el Kundalini y la ascensión de la serpiente de nuestros mágicos poderes, aquí en México también se conocía, y lo acabas de decir hace un momento. Había 33 cámaras secretas en las cuales se le enseñaba al iniciado diferentes procedimientos para ir despertando su conciencia y obviamente cristalizando en su cuerpo diferentes vibraciones. Resulta interesante también acerca de lo que decía y de lo que significa la palabra Teotihuacán, ¿verdad? Teotihuacán es lugar de dioses o lugar de los dioses. Entonces quiere decir que no es porque habitaran ahí los dioses, sino que porque de ahí salían dioses, o se enseñaban procedimientos para que uno se uniera con Dios. Es interesante porque también en el antiguo Egipto, ¿verdad?, había diferentes escuelas de regeneración para los iniciados, diferentes escuelas iniciáticas, y que también tenían y constaban de 33 cámaras.
en diferentes niveles para ese despertar de conciencia. Obviamente ese grado 33 o ese número 33 está diseminado en diferentes escuelas iniciáticas. Tú mencionaste alguna, ¿verdad? Pero sin duda alguna diferentes escuelas han agarrado ese número porque es un número simbólico, es el número que uno tiene que conquistar para lograr la ascensión divina, ¿verdad? Decías y comentabas, el Maestro Jesús se dice que murió a los 33 años y realmente uno tiene que llegar a esa iniciación 33 para poder ser libre, para poder ganarse el derecho de estar, como decían, muerto y poder resucitar. Primero morir muerto para poder resucitar, porque un vivo no puede resucitar, ¿verdad? Eso es ilógico. Y esa resurrección, no estamos hablando de una resurrección de la carne, ¿no? Sino del espíritu. Y eso que dices es muy interesante, porque ciertamente el número 33 está en todas las cosas que son. Ustedes ya la próxima vez que vean ese número, ya pónganse a pensar a ver qué simbología tiene, qué conocimiento hay detrás de él. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri está dividido en infierno, purgatorio y paraíso. Y resulta que cada uno de estos tiene 33 cantos, porque es un poema. La Divina Comedia es un poema que está dividido en 33 cantos del infierno, 33 cantos del purgatorio y 33 cantos del paraíso. Y resulta que en ese libro está contenido de forma simbólica lo que nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, de los chakras. Y ahora, si te parece, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a hablar del chakra, la glándula pineal a la que le corresponde, la ubicación, la vocal que nosotros vamos a pronunciar, el color, la iglesia y la facultad que nos despierta. Claro. Mira, hacemos una pequeña aclaración de que los colores, nombres, vocales y demás cuestiones que nosotros vayamos a mencionar es de acuerdo con lo que nos deja el venerable maestro Samael para la institución gnóstica Samael Aun Weor, ¿verdad? Sabemos que a través del yoga, diferentes escuelas de yoga pues le dan diferentes representaciones, diferente número de pétalos, a lo mejor diferentes colores. Entonces no queremos entrar en polémica porque a lo mejor al rato te llaman y te dicen, oye, ¿por qué dijiste que era tal color si yo tengo entendido que es tal color? ¿Verdad? Entonces se empieza a entrar en una polémica, dijéramos. Y no, lo que queremos es no hacer eso, ¿verdad? Simplemente de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado y a lo que nosotros se nos ha enseñado, pues es de acuerdo a esto lo que se nos va activando, ¿verdad? Y bueno, tiene una razón de ser y también los invitamos a que lo que nosotros les digamos, ustedes los empiecen a comprobar, porque no basta con que nosotros lo creamos, sino que nosotros tenemos que comprobarlos para saber que es realidad lo que se nos está diciendo, ¿verdad? El que tiene el conocimiento tiene el poder, por ahí dice una frase, y ciertamente tiene el conocimiento porque lo ha experimentado, porque lo ha vivido, lo ha comprobado. De otra forma no es posible que una persona tenga un conocimiento, ¿verdad? El simple hecho de leer un libro, pues no quiere decir que la persona tenga conocimiento. Lo comentabas hace un rato, el libro de la Divina Comedia por Dante Alighieri tiene un significado tremendo, ¿verdad? Una enseñanza tremenda, pero el simple hecho de que muchos la hayan leído no quiere decir que hayan comprendido qué es lo que quiere decir. Entonces vamos a dar a continuación lo que significa. En este momento hacemos la aclaración de que dentro de los 7 centros energéticos más grandes del cuerpo existe un octavo centro que también es demasiado grande, demasiado importante incluso para la existencia, pero que tiene ciertas características especiales. E incluso me gustaría empezar por ese, que es el chakra pulmonar. El chakra pulmonar es un chakra que está ubicado en lo que abarca todos los pulmones. Si nosotros no tuviéramos los pulmones, ¿qué pasaría? Pues moriríamos, ¿verdad? Entonces es un chakra bastante importante. Ese chakra como glándula o como órgano hace la función de los pulmones, y como glándula es una glándula timo, una glandulita que tenemos aquí por arribita del esternón, ahí pegadita, que si nosotros la tenemos desequilibrada nos suceden bastantes enfermedades. Ese chakra lo podemos agirar, lo podemos tener en acción, porque todos tenemos los chakras, aclaramos, ¿verdad? Todos tenemos los chakras, simplemente falta activarlos o activarlos todavía más. Lo activamos con una letra que se llama A. Nosotros con la A logramos hacer que ese chakra empiece a girar. Aquí también entra en controversia algunos, ¿verdad? Que dicen que si gira en sentido de las manecillas del reloj o si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, el chakra tiene cierta conciencia, y cuando nosotros empezamos a vocalizar, cuando nosotros empezamos a mantralizar, el chakra va a empezar a girar hacia donde tenga que girar, ¿verdad? Entonces vamos a poner en acción el chakra pulmonar con la vocal A.
El color que se nos dice para este chakra es el color blanco. Y bueno, este chakra nos ayuda especialmente a que nosotros recordemos nuestras vidas pasadas, pero también nos ayuda a que nosotros recordemos lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida, al menos durante nuestra existencia, ¿verdad? O durante el día. Nos sirve en sí para el recuerdo, ¿verdad? Cuando ya está bien desarrollado, recordamos nuestras vidas pasadas. Después tenemos a Muladhara, que pues en las escuelas yógicas empieza por ahí, ¿no? Dicen que es el chakra raíz. El chakra Muladhara está ubicado en el coxis, es la base de la columna vertebral. El mantra es la letra S, se vocaliza como el zigzagueo de una serpiente, un tss. Como les digo, ya cuando edite este programa les voy a poner un pequeño video donde les explico cómo se vocalizan cada una de estas. Es de un color rojo. La iglesia es Éfeso, de lo que viene en la Biblia, y está encargada de la transformación de la energía. Esta es la serpiente ígnea de los mágicos poderes, Kundalini, que asciende desde el coxis por el canal medular hasta lo que es el cerebro, y después o hasta la punta de la raíz de la nariz, y de ahí baja al corazón en algunos casos. Después viene Suadhisthana, que se está en los órganos sexuales, en los hombres en la próstata, en las mujeres en el útero. El mantra es la letra M, se vocaliza como el mugir de un toro apretando las muelas, ya se los pondré en el video. Es de un color naranja, la iglesia es Esmirna, y este chakra nos ayuda en la salida en astral y la regeneración de la energía creadora. Después viene Manipura, que es el plexo solar, 3 dedos más o menos arriba de lo que es el ombligo. La letra que se vocaliza es la U, de un color verde. La iglesia es Pérgamo, y esta nos despierta la telepatía, ¿sí? La voz de la conciencia. ¿Qué nos dices de los restantes, Eduardo? Bueno, continuamos subiendo, como decía, ese Kundalini que está enroscado 3 veces y media en nuestro coxis, ¿verdad? Cuando se empieza a despertar, empieza a ascender por el canal medular. Chakras, ascendiendo por el canal medular, y cuando llega a Anahata, que es el corazón, entonces empieza a generar cierta energía. Su color que resplandece es el dorado, y nosotros podemos activar este chakra con la vocal O, ¿verdad? Cuando nosotros decimos vocal, y no nada más es decir la O así seca, como decía, se va a editar el programa, se va a poner la forma de hacerlo, pero es en una forma alargada. Entonces decimos la O el tiempo que podemos sostenerlo. Se despierta la iglesia de Tiátira, ¿verdad? Y con este mantra nosotros despertamos, con este chakra nosotros despertamos la intuición. Después tenemos a Vishuddha, ¿verdad? Vishuddha está en la garganta, que eso lo vemos, ¿verdad? La glándula tiroides. Y nosotros la garganta la ponemos en actividad con la letra E. Es de un color morado. Se despierta la iglesia de Sardis y nos confiere la clariaudiencia, o sea que podemos escuchar un poquito más, ¿verdad? Sin llevarnos a ese extremo que es, como decía un compañero, la chismografía, ¿verdad? Porque cuando nosotros escuchamos todo, queremos andar contando todo también. Eso es muy importante lo que dices, porque muchas personas a veces llegan a nuestras instituciones o nuestras escuelas con la intención de desarrollar poderes. Y nosotros les decimos que todo don no aceptado se convierte en una maldición. Nosotros necesitamos primero eliminar el agregado psicológico y ya después poner en activación estos centros, y únicamente se deben de utilizar para el servicio a la humanidad. Cuando una persona quiere utilizar estas cosas en beneficio propio, viene la ley y ahí te deja caer todo lo que tiene que te quita todo eso, y te va bastante peor. Ahorita vamos a dar un ejemplo. Después viene Ajna, que está en la glándula pituitaria. La ubicación es el entrecejo, lo que se llama el tercer ojo. Se despierta vocalizando la letra I de una forma alargada, como decía Eduardo. Es de un color azul. La iglesia es Filadelfia y nos despierta la clarividencia. Por ejemplo, vamos a utilizar este chakra para ver lo que nosotros estamos hablando cuando se dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si nosotros no tenemos una preparación psicológica para aprender a comprender lo que es el agregado psicológico, una persona que despierta la clarividencia le puede ver los egos a otra persona. Yo te podría estar ahora mismo viendo los egos, y los egos nos hacen bastante feos y bastante horribles. Entonces, si mi percepción de ti va a depender de lo que yo crea de ti,
a lo mejor con la clarividencia veo cosas que tú haces que a lo mejor yo digo, eso no lo debería de hacer, eso no debería de suceder. Entonces ya viene un aspecto como que despreciativo hacia la persona, por haber visto, por tener esa capacidad que cuando uno la empieza a desarrollar a veces no la controla. O puede pasar lo contrario, yo te veo y veo mucha luz y digo, uy, este es un maestro. Fíjate, lo voy a seguir ciegamente como un fanático, y pues eso tampoco es. Sí. Fíjate que hace un momento comentabas una práctica en la cual nosotros tenemos que ver el aura con la mano, ¿verdad? Decías la mano, vemos los colores y todo eso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los colores que se van expresando en el aura, se va desarrollando esa que se llama clarividencia, ¿verdad? Con la vocalil nosotros lo podemos desarrollar todavía más, potencializar, pero resulta que, como bien lo decías tú, cuando nosotros no hemos despertado la conciencia, todo eso lo utilizamos para nuestro propio beneficio, y no debe de ser así. Entonces nosotros debemos de tener esa conciencia despierta, porque si no, ese poder que tanto anhelamos se convierte, como tú lo decías, en una maldición, ¿verdad? Sí, y de hecho en el caso, por ejemplo, de la telepatía, bueno, lo que es la clarividencia, antes de pasar a la telepatía, decíamos que Ajna tiene 4 pétalos. Los pétalos están dados en diferentes niveles vibratorios de un mismo poder. Hay clarividentes que se concentran y pueden ver lo que está haciendo a una persona en el otro extremo del planeta, por ejemplo. Hay otros que no. Hay otros que, por ejemplo, en la película del Sexto Sentido, al muchachito que veía a los muertos caminar en la calle, no estaba preparado para eso y sin embargo lo veía. Deben saber que tal cual está en la película, tal así sucede. Entonces imagínate, si yo despierto esa clarividencia y no tengo la comprensión de que esos son, por ejemplo, personalidades, fantasmas, meros recuerdos de una persona que vivió, pues me voy a asustar, me voy a morir del miedo. En el caso de la telepatía, yo empiezo a despertar la telepatía y un día voy caminando en la calle con mi novia, ¿no? Y por allá pasa un chico guapísimo y mi telepatía alcanza a pillar un pensamiento de ella que dice, uy, qué chico tan guapo. Y pues ahí luego me brotan los celos. A ver, ¿por qué estás pensando en él? ¿Porque quieres irte con él o qué? Entonces viene una problemática. Y resulta, Eduardo, que ella ni siquiera lo pensó. Fue un ego que saltó y yo alcancé a percibir el ego. Y entonces ese don, en vez de beneficiarme, me causa unos problemas que después dices, uff, Dios mío. Si nosotros despertamos cada uno de estos capacidades, de estos poderes, de estos chakras, al final viene y despierta el Sahasrara, que está en la glándula pineal, es la coronilla. Ese tiene todos los colores, es la iglesia de la Odisea y nos confiere la polividencia. Es un poder demasiado elevado para que tenga cualquier persona. Entonces, para que alguien llegue a esa capacidad, a ese grado del despertar, que aquí es donde ya viene la iluminación, ¿sí? Esa blanca paloma que entra por la glándula pineal, por la coronilla, al iniciado, pues te confiere esa polividencia, o sea, que todo lo ve. Imagínate cómo sería una persona que tuviera agregado psicológico con este poder. Pues ahí se los vamos dejando, amigos, y bueno, pues ya que estamos llegando al final de nuestro programa, queremos agradecer a Eduardo que nos hizo el favor de acompañarnos hoy, que nos estuvo hablando de cosas bastante interesantes en cuanto a lo que son los chakras. Y ya cuando editemos el video vamos a ponerles la forma de vocalizar cada uno de estos chakras y alguno que otro mantra también para el despertar de la conciencia. Por nuestra parte ha sido todo. Eduardo, ¿algunas palabras para nuestro amable auditorio? Claro que sí, mira, primero darle las gracias por escucharnos, las gracias por invitarme en esta ocasión, Luis. Esperamos que prontamente nos volvamos a ver. Claro que sí. Esperamos que les guste lo que tratamos en este programa. Y bueno, que todo esto conlleva a que nosotros nos enfoquemos en cambiar, ¿verdad? En cambiar en estas 3 formas que volvemos a repetir: nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Solamente así nosotros vamos a ir despertando nuestra conciencia y obviamente vamos a ir también desarrollando esos poderes ocultos que tenemos adormecidos. Bueno, sería todo de mi parte y nuevamente las gracias a este público y a ti, querida Luis, por el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, amigos, y recuerden, la sabiduría no es cuestión de tiempo, sino de práctica. Nos vemos el próximo lunes.